No dijo que fue un accidente. Tampoco dijo que perdió el control. Solo dijo, lo escuché. Y esa es una de las palabras más seguras que se pueden elegir en un expediente por homicidio. Porque en el momento en que dices lo escuché, no eres tú quien aprieta el gatillo. La responsabilidad se desplaza fuera de la historia. Pero en este expediente, la verdadera pregunta no era que se escuchó. La verdadera pregunta era esta. ¿Por qué se creyó tan rápido este relato? Porque algunos homicidios no terminan en el momento en que se cometen, sino en el momento en que su versión es aceptada. Las cámaras del Coleman County Sheriff's Office que llegaron al lugar lo muestran: una casa bajo la lluvia, un camino de entrada, una furgoneta familiar. Y al costado del camino, un hombre esperando como si fuera a dar una explicación en cualquier momento. Ese hombre era Jason, de 37 años. Dentro de la furgoneta, en el asiento del conductor, estaba Tiffany, de 32 años. Desplomada. Inclinada hacia adelante con un peso que su cabeza ya no podía sostener. Cuando la cámara se acerca, lo primero que se nota es esto: 2 heridas. Una entrada en el lado izquierdo del mentón. Y otra en el lado izquierdo de la sien. Los policías, en una escena así, hacen la misma pregunta por reflejo. ¿Dónde está el arma? Jason responde, en su mano. Y en algunos expedientes, la verdad empieza exactamente aquí. No en dónde está el arma, sino en cómo llegó hasta ahí. Un agente busca pulso. No lo encuentra. Llega un segundo agente. Tampoco lo encuentra. Luego se escucha la frase, EMS en camino. En muchas casas, esa frase suena como esperanza. Aquí, suena solo como un procedimiento. Jason empieza a hablar. Estábamos discutiendo. Le di sus cosas para que se fuera. No la dejé entrar a la casa. Lo último que dijo fue te amo. Yo estaba entrando. Escuché un disparo, un grito. Y luego otro disparo. Mira, este relato, a primera vista, encaja. Hay una discusión. Hay tensión de separación. Luego algo ocurre afuera. El hombre dentro escucha. Sale corriendo. Llama al 911. Pero los expedientes no aman las historias que encajan. Aman las migas que quedan debajo de la piedra. Por eso la llamada al 911 es importante. La operadora pregunta, ¿quién le disparó? La respuesta de Jason no es clara. Ni siquiera parece una respuesta. Como si quisiera saltarse esa parte de la conversación. Como si tuviera miedo de que poner un nombre hiciera real la situación, deja la frase suspendida en el aire. Algunas personas actúan así en pánico, sí. Pero algunas personas también actúan pensando en medio del pánico. Y un pánico que piensa siempre deja huella. Mientras los equipos esperan en la escena, surge otro detalle que Jason menciona, que Tiffany llevaba un tiempo viendo a una consejera. Y que Jason se enteró ese mismo día. Esa frase parece pequeña. Pero en algunos matrimonios, me enteré hoy, señala la existencia de un muro. Susurra que uno vive algo por dentro, mientras el otro observa desde afuera. 2 vidas distintas bajo el mismo techo. El vehículo es inspeccionado. Revólver rosa. Casquillos. Rastros de sangre. Un cuaderno /diagonal diario. Y luego, los detalles técnicos que aparecerán en los informes. Pero esa noche, lo más pesado de la escena no es lo técnico. Lo más pesado es lo demasiado ordenado del lugar. Porque 2 disparos. Y 2 heridas en la cabeza. Para muchas personas, eso evoca una sola posibilidad: alguien hizo esto. De hecho, aunque en la primera noche algunos pensaron en suicidio, el rumbo cambia con el proceso, la pregunta se desliza de qué pasó a cómo pudo ser posible. Otro nombre empieza a circular en la escena: la madre de Jason, Rhonda Crawford, tiene vínculos con la oficina del sheriff, los equipos lo comentan.
Ese tipo de vínculos a veces no significan nada. Y a veces proyectan una sombra invisible dentro del expediente, la sospecha de trato preferencial. Al día siguiente, el ritmo de la investigación cambia. Cuando el expediente llega al detective Joe Parrish, la primera sorpresa es esta: el vehículo ya había sido devuelto a la familia. Y Jason lo había limpiado. La justificación: para que los niños no vieran nada. Suena a buena intención, ¿verdad? Pero en los expedientes, la buena intención a veces es la manta más suave que cubre las pruebas. Para un detective, en ese punto queda una sola pregunta. ¿Lo que se limpió fue realmente la sangre? ¿O los espacios abiertos de la historia? Y ahí es donde este expediente se bloquea. Porque la vida de Tiffany se describe como madre solidaria, mujer que une a la comunidad, incluso hay registros del grupo Mothers Helping Mothers. La muerte de una mujer así no se cierra con una explicación simple. Si la historia de esa noche fuera tan simple como Jason la contó, este expediente ya estaría cerrado. Pero hay noches que, cuanto más se cuentan, menos se aclaran. Cuando Jason entra a la sala de interrogatorios, parece tranquilo. No levanta la voz. No apura las frases. No habla como alguien que acaba de vivir una de las peores tragedias posibles, sino como alguien que enumera hechos en orden. Al hablar del matrimonio, la tensión se filtra entre las palabras. Dice que Tiffany había cambiado en los últimos meses. Que bebía más. Que algunas noches el vino no se quedaba en una copa. Hizo pensar en irse hace unos meses, dijo. No había ira en su voz. Pero sí había miedo a perder el control. El pasado de Jason también estaba sobre la mesa. Su primer matrimonio terminó por una infidelidad. Ese dato es del tipo que un detective subraya mentalmente. Porque algunas personas no olvidan la traición. Solo la esconden con otra forma. Unas horas antes de esa noche, la curiosidad de Jason había ganado. Entró a la computadora de Tiffany. Leyó los mensajes a su consejera. No cambió. No tiene motivación. Estoy cansada. Son frases que se dicen cuando un matrimonio se acerca a su final. No gritan. Pero huelen a despedida. Luego aparecieron otros mensajes. Otro hombre. Una relación. Jason admitió haberlo descubierto. Y al admitirlo, eligió cuidadosamente las palabras. Me enojé. Quería que volviera a casa. Quería hablar. Pero la conversación nunca entró en esa casa. Cuando Tiffany llegó con los niños, Jason salió afuera. El enfrentamiento fue allí. En el camino de entrada. Junto al auto. Con las ventanas de los vecinos cerradas. Jason dijo que no la dejó entrar. Le dije que se quitara el anillo, dijo. Esa frase es una línea difícil de cruzar en un matrimonio. El anillo no es solo metal. Es la declaración de un estatus. Jason contó que entró a recoger sus cosas. Que cerró la puerta. Y luego escuchó el sonido. Un disparo. Un grito. Luego otro disparo. Ese relato se repitió muchas veces. Pero en cada repetición había un pequeño problema. El tiempo. El punto en el que el detective Joe Parrish se detuvo fue exactamente ese. Si la puerta estaba cerrada. Si Tiffany estaba en el vehículo. Si el arma estaba en su mano. Entonces la física decía otra cosa. Cuando llegó el informe de la autopsia, el tono del expediente cambió. Distancia del disparo. Posición del arma. Ausencia de sangre en la puerta. Si la puerta estaba cerrada como dijo Jason. La puerta del vehículo debería haber estado cubierta de sangre. Pero no lo estaba. Había otro detalle más. Tiffany era diestra. Pero el arma estaba en la mano izquierda. Ese tipo de detalles no evocan un accidente, sino una puesta en escena. La llamada al 911 se escuchó una y otra vez.
Algunas preguntas recibían respuesta. Otras eran evitadas. ¿Cómo quién le disparó? Ese tipo de evasiones a veces son miedo. Y a veces son ganar tiempo. El vehículo fue devuelto demasiado pronto. Y limpiado demasiado pronto. Había permiso oficial. Pero el permiso no elimina la sospecha. Solo hace la discusión más difícil. Cuando llegaron los resultados del polígrafo, el ambiente se enfrió. Respuestas. Reacciones. Gráficos. Engañoso. Esa palabra no significa arresto. Pero una vez escrita en un expediente, no se borra. Jason lo negó. Se levantó. No estoy arrestado, dijo. Y se fue. Algunas personas se levantan siendo inocentes. Pero algunas se van porque pueden levantarse. Pasaron los meses. La comunidad siguió recordando a Tiffany. Hablaron las madres a las que ayudó. Se colocaron bancos. De color púrpura. Mientras tanto, el expediente avanzaba lentamente. Laboratorios. Informes. Esperas. Un año después, el informe definitivo fue claro. Homicidio. Ya no se trataba de qué pudo haber pasado. Se trataba de cómo fue contado. Los fiscales llevaron el caso al gran jurado. Jason se entregó. Salió bajo fianza. Y parte de la comunidad aún creía en su inocencia. Porque hay historias que se cuentan demasiado bien. Demasiado tranquilas. Y por eso mismo, son peligrosas. En la sala del tribunal se enfrentarían dos cosas. Las palabras de un hombre. Y las objeciones de la física. Las puertas se cerrarían. La ciencia hablaría. Las emociones serían puestas a prueba. Y a veces se hace la pregunta más difícil. Lo que vuelve culpable a una persona es lo que hizo. O lo que contó. Pero en este expediente, la verdadera ruptura no vino de las palabras, sino de los silencios. Lo que Jason contó parecía coherente sobre el papel. Pero había momentos que no se contaban. Se saltaban. Se pasaban por alto. Por ejemplo, los niños. El momento en que entraron a la casa. El movimiento alrededor del auto. ¿Por qué los vecinos no escucharon nada? Y estaba esto. Una persona realmente en shock tiene dificultades para recordar detalles. Jason, en cambio, era demasiado preciso. ¿Qué frase dijo? ¿Qué paso dio? El momento exacto en que cerró la puerta. Ese tipo de precisión a veces no es señal de inocencia, sino de preparación. A medida que avanzaba la investigación, los vacíos crecían. Y cuanto más crecían, más pesaba una sola posibilidad. Porque en algunas historias el problema no es lo que se dice, sino por qué ciertas cosas nunca se dicen. Cuando se cerraron las puertas de la sala, ya nadie hablaba de posibilidades. Se hablaba de pesos. La fiscalía no levantó la voz. No gritó. No hacía falta. Todos estaban escuchando. No pusieron un solo momento frente al jurado. Pusieron una noche entera. Con sus horas. Sus pausas. Y los pequeños deslizamientos del relato. Primero se abrió la línea de tiempo. La llegada de los niños. El inicio de la discusión. La entrada de Jason a la casa. El cierre de la puerta. Los disparos. La fiscalía se detuvo y preguntó algo simple. Si la puerta del vehículo estaba cerrada, ¿dónde estaba la sangre? Se mostraron las fotos. No había sangre en la puerta del conductor. Ni en el vidrio. Ni en la manija. Ese silencio, unido a los informes de laboratorio, señalaba algo. Distancia. Ángulo. Espacio. Si hubiera sido como se contó, la física se opondría. Y la física se oponía. El arma llegó a la mesa. Un revólver rosa. Con huellas.
Pero la cuestión era otra. Tiffany usaba la mano derecha. El arma estaba en la izquierda. La defensa ofreció una posibilidad. Pánico. Reflejo. Un último movimiento. Pero el pánico deja rastros desordenados. Aquí había orden. Luego se reprodujo la llamada al 911. Otra vez. En cámara lenta. Cuando llegaba la pregunta, no llegaba la respuesta. Quien le disparó, caía en el vacío. Esos vacíos resuenan en la mente de un jurado. Porque a veces no responder dice mucho. La defensa cambió de rumbo. Puso la ciencia sobre la mesa. Informes. Expertos. 2 disparos no siempre significan homicidio. Luego se leyó el diario de Tiffany. Cansancio. Desgaste. Intentos de mantenerse firme. La sala se volvió pesada. Porque todos pensaron lo mismo. Una persona puede estar pasando por un mal momento. Pero eso no explica todo. El momento más fuerte de la defensa fue cuando Jason subió al estrado. Su voz temblaba. A veces se detenía. La amaba, dijo. Nunca haría esto. Pero entonces ocurrió algo. Una sonrisa fuera de lugar. Una breve risa nerviosa. La sala se congeló. El fiscal no dejó pasar ese instante. ¿Eso le parece apropiado?, preguntó. ¿Ese es el rostro de alguien que acaba de perder a su esposa? Jason no respondió. Algunas preguntas no buscan respuesta. En el contrainterrogatorio, las palabras pesaron más. El vehículo limpiado. El polígrafo. La prueba de residuos de disparo rechazada. La defensa dijo negligencia. La fiscalía dijo elección. En los alegatos finales, ambos sabían algo. Este caso no se ganaría con una sola prueba. Se ganaría con patrones. Le preguntaron al jurado. Si alguien es realmente inocente, ¿por qué tiene que explicar tanto? La defensa dejó otra pregunta. ¿Es correcto condenar sin una prueba definitiva? Cuando el jurado salió, el silencio se alargó. Pasaron las horas. Al regresar, no había alegría. Tampoco alivio. El veredicto se leyó con voz calma. Culpable. No llegó gritado. Pero fue pesado. Jason no levantó la cabeza. No protestó. Se quedó inmóvil. En este expediente nadie ganó. Una mujer no volvió. Una familia se partió en 2. Pero el jurado decidió esto. Esta historia no terminó sola. Y a veces la justicia dice exactamente eso. Cuando lo contado y lo vivido no coinciden. La elección es por la verdad. Después del veredicto, la sala quedó en silencio. No hubo aplausos. Tampoco llanto. En este tipo de casos, el silencio es la reacción más honesta. Jason Crawford escuchó la decisión de pie. No había ira en su rostro. Tampoco sorpresa. Como si finalmente hubiera oído una frase que llevaba tiempo esperando. Pero el núcleo de este expediente no era el veredicto. Era cómo se llegó hasta allí. Porque este no era el caso de un solo disparo. Hubo 2. Pero el verdadero peso estaba en lo acumulado antes. Durante el juicio, la defensa giró alrededor de una palabra. Incertidumbre. La fiscalía respondió. La incertidumbre no siempre es inocencia. No hubo testigos directos. Nadie vio el disparo. Pero hubo comportamientos. Hubo tiempos. Y hubo grietas en el relato. La historia de Jason no cambió nunca. Pero que no cambiara no la volvió más creíble. Algunas historias no cambian. Porque quien las sostiene sabe que si lo hacen, se derrumban. La fiscalía recordó algo al jurado. Cuando alguien pierde realmente a su esposa, no puede controlar todo. Sus palabras. Sus reacciones. Su silencio.
Jason sí controlaba. ¿Qué decir? ¿Cuándo callar? ¿Qué evitar? Eso no es prueba de delito. Pero es un lenguaje de intención. El informe de la autopsia fue la columna vertebral del caso. Distancia del disparo. Ausencia de sangre en la puerta. Posición del arma. Nada coincidía con la versión de 2 disparos autoinfligidos. Y en algún punto, el jurado entendió esto. Este no era un caso de suicidio versus homicidio. Era un caso de relato versus realidad. La defensa habló del estado emocional de Tiffany. Que bebía. Que estaba agotada. Que se sentía sola. Nada de eso fue negado. Pero la pregunta quedó flotando. ¿Atravesar un mal momento explica una muerte? No hubo testigos directos. Nadie vio el disparo. Pero hubo comportamientos. Hubo tiempos. Y hubo grietas en el relato. La historia de Jason no cambió nunca. Pero que no cambiara no la volvió más creíble. Algunas historias no cambian. Porque quien las sostiene sabe que si lo hacen, se derrumban. La fiscalía recordó algo al jurado. Cuando alguien pierde realmente a su esposa, no puede controlar todo. Sus palabras. Sus reacciones. Su silencio. Jason sí controlaba. ¿Qué decir? ¿Cuándo callar? ¿Qué evitar? Eso no es prueba de delito. Pero es un lenguaje de intención. El informe de la autopsia fue la columna vertebral del caso. Distancia del disparo. Ausencia de sangre en la puerta. Posición del arma. Nada coincidía con la versión de 2 disparos autoinfligidos. Y en algún punto, el jurado entendió esto. Este no era un caso de suicidio versus homicidio. Era un caso de relato versus realidad. La defensa habló del estado emocional de Tiffany. Que bebía. Que estaba agotada. Que se sentía sola. Nada de eso fue negado. Pero la pregunta quedó flotando. ¿Atravesar un mal momento explica una muerte? La madre de Jason estuvo de su lado. Y parte de la comunidad también. Porque muchas personas prefieren creer a alguien conocido antes que a la verdad. Es humano. Pero la justicia no trabaja con reflejos. Trabaja con responsabilidad. Cuando se dictó la sentencia, la madre de Tiffany habló. Su voz temblaba. Pero sus palabras eran claras. Si no fuiste tú, ¿quién? Esa frase resumía todo el expediente. Este caso no cerró con podría haber sido otro. El jurado no dijo no había nadie más. Dijo esto. Lo contado no explica lo ocurrido. La condena fue severa. 99 años. Con posibilidad de libertad condicional. Para algunos, demasiado. Para otros, insuficiente. Pero en estos casos, la sentencia no busca equilibrio. Marca un límite. El tribunal dijo. Ese límite se cruzó aquí. Soy el detective Álvarez. Lo que más me sacudió de este expediente no fue el arma. Ni el lenguaje técnico de las pruebas. Fue lo tranquila que se contó la historia. Porque la violencia real no siempre grita. A veces susurra. A veces empieza con necesito ayuda. Y a veces termina con yo no fui. La historia de Tiffany Crawford hoy se recuerda con un banco en un parque. De color púrpura. La madre de Jason estuvo de su lado. Y parte de la comunidad también. Porque muchas personas prefieren creer a alguien conocido antes que a la verdad. Es humano. Pero la justicia no trabaja con reflejos. Trabaja con responsabilidad. Cuando se dictó la sentencia, la madre de Tiffany habló. Su voz temblaba. Pero sus palabras eran claras. Si no fuiste tú, ¿quién? Esa frase resumía todo el expediente. Este caso no cerró con podría haber sido otro. El jurado no dijo no había nadie más. Dijo esto.
Lo contado no explica lo ocurrido. La condena fue severa. 99 años. Con posibilidad de libertad condicional. Para algunos, demasiado. Para otros, insuficiente. Pero en estos casos, la sentencia no busca equilibrio. Marca un límite. El tribunal dijo: ese límite se cruzó aquí. Soy el detective Álvarez. Lo que más me sacudió de este expediente no fue el arma, ni el lenguaje técnico de las pruebas. Fue lo tranquila que se contó la historia. Porque la violencia real no siempre grita. A veces susurra. A veces empieza con necesito ayuda. Y a veces termina con yo no fui. La historia de Tiffany Crawford hoy se recuerda con un banco en un parque. De color púrpura. Hay quienes se sientan allí. Quienes piensan. Pero algunas historias no se completan con un banco. Al cerrar este expediente, escribí esto en mi cuaderno. Algunos homicidios no comienzan con un arma, sino con puertas que se cierran. Si de esta historia queda algo, que sea esto. Por más prolijo que sea un relato, la verdad siempre se filtra por algún lado. Y a veces la justicia no es más que seguir esa filtración. Este expediente se cierra aquí. Pero la pregunta que deja sigue abierta. Si alguien dice la verdad, ¿por qué necesita controlar tanto? Hay quienes se sientan allí. Quienes piensan. Pero algunas historias no se completan con un banco. Al cerrar este expediente, escribí esto en mi cuaderno. Algunos homicidios no comienzan con un arma, sino con puertas que se cierran. Si de esta historia queda algo, que sea esto. Por más prolijo que sea un relato, la verdad siempre se filtra por algún lado. Y a veces la justicia no es más que seguir esa filtración. Este expediente se cierra aquí. Pero la pregunta que deja sigue abierta. Si alguien dice la verdad, ¿por qué necesita controlar tanto?